Gracias, Rocío. Buenas noches y bienvenidos a toda nuestra audiencia. Hoy, viernes 16 de septiembre, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Carmen Ortiz y Juan Luis Font les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este que se desarrolla como un fin de semana largo, casi eterno, en nuestro país. Vamos a discutir hoy en la noche con dos diputados al Congreso sobre ese debate que se ha dado en el Pleno respecto a la aprobación del Código Migratorio. Nos acompañan hoy Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala y Jean-Paul Brier de la bancada Todos. Ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Arrancamos primero con el tema del Código Migratorio y agenda legislativa y luego vamos a conversar sobre la situación del país. Vamos a hacer análisis de este momento peculiar político. Arranca, doña Carmen. Bien, pues yo creo que lo principal es saber de dónde deviene esta modificación al Código Migratorio, específicamente la que tiene que ver con los pasaportes diplomáticos, que ha dado tanto de qué hablar. Antes de empezar el programa nos comentaba el diputado Brier que esta prerrogativa ya la tenían los diputados hace algunos años, luego se omitió de la legislación y lo que se estaba pretendiendo hacer era volverla a incorporar, pero cuéntenos usted los antecedentes. Bueno, sí, muchas gracias, buenas noches a todos los que nos ven. Hace unos 4 o 5 legislaturas, de hecho, los diputados tenían su pasaporte diplomático cuando sale la ley de inmigración, la que actualmente tenemos, que es el decreto 95-98, que data del año 98. En ese momento se decidió quitar. Lo que nosotros estamos haciendo con el nuevo Código de Migración es volviéndole a poner a los diputados que tuvieran el acceso a este pasaporte diplomático. Diputado, ¿y de qué le sirve a un congresista tener un pasaporte diplomático? Bueno, de hecho hay varios temas de los cuales les puede servir. Obviamente no es inmunidad. Cualquier persona que cometa un delito en cualquier país que esté, pues bueno, va a ser detenido. Es decir, si el diputado viajando con pasaporte diplomático lleva en un maletín, digamos, 1 o 2 kilos de coca o $20,000 que no declaró apropiadamente ante las autoridades de aduanas y migración, ¿va a tener que rendir cuentas en el país al que llega? No, por supuesto, definitivamente, porque el hecho de tener pasaporte diplomático no exime a nadie de ningún ilícito que se esté cometiendo en ese momento. ¿Para qué nos sirve el pasaporte diplomático? ¿Para qué sirve el pasaporte diplomático? Unos ejemplos, colas. Yo he tenido pues la salvedad de perder ciertas conexiones cuando iba a viajes oficiales por la famosa cola, más el paso por Miami es de 2, 3, incluso a veces 3 horas y media de cola y he perdido Diputado, conexiones. Pero eso nos pasa a todos los mortales. Por supuesto. Bueno, excepto aquellos que tienen un privilegio. Por supuesto, no, estoy de acuerdo con ustedes. Pero de hecho, en febrero sí iba a un evento oficial, tenía una cena oficial esa noche, perdí la conexión, tenía que estar a las 4 de la tarde en Washington, llegué casi a las 8 de la noche y lamentablemente perdí la cena, que era una reunión de ese día. De ahí en el tema de visas, hay ciertos países que a uno le piden visa para entrar y con un pasaporte diplomático pues no necesita esa visa de acceso a ese país. Ahora usted decía que no da ningún otro tipo de prerrogativa. Yo le pregunto al diputado Álvarez, se ha mencionado que muchos de los casos en los cuales se ha visto a gente pasar dinero en maletas o especies marinas exóticas que han entrado por las salas de protocolo, lo que se aduce es que Roxana ha sido Valdetti precisamente, se dice que es precisamente porque estas personas tienen el pasaporte diplomático. ¿Es así o no es así? Mire, yo creo que esos abusos se han dado inclusive con los pasaportes oficiales, no necesariamente con el tema de pasaportes diplomáticos. En el caso personal, tengo más de 4 años de ser diputado y jamás he usado la sala de protocolo ni los servicios especiales de protocolo. Creo que eso es un tema aparte. Yo quisiera solo hacer una aclaración. El tema de las credenciales diplomáticas va mucho más allá de una cuestión de puramente colas. Si uno se va a la antigüedad, el tema es que el cargar una credencial diplomática, porque recordemos que el pasaporte es un invento del siglo XX, llevar una credencial de orden diplomático lo que otorga es un salvoconducto, está reconocido internacionalmente, a países principalmente, recordemos que el mundo tradicionalmente ha sido violento, y entonces una credencial diplomática permite un salvoconducto a personas que en algún momento representan a una nación o a un pueblo, que pueden llevar algún mensaje o algún tipo de comunicación de tipo oficial y que pues en el lugar o de destino no se encuentran las garantías necesarias o de tranquilidad para poder realmente circular o salir del país. Diputado, pero déjeme contestarle ahí con 2 preguntas. 1, no veo a una delegación del legislativo viajando a Siria o digamos a Corea del Norte como para correr esos riesgos de los que usted me habla. Y 2, en términos reales,
Los diputados representan a un segmento de población, al distrito que les eligió, pero no representan a la nación en el exterior. Bueno, lo que dice la Constitución es que sí representamos al pueblo de Guatemala entero, no únicamente al distrito que fuimos electos. Por el otro lado, la ley orgánica del legislativo sí establece claramente que podemos representar al Congreso de la República en misiones internacionales, y eso pues ya los hace acreedores de algún tipo de representación nacional. Pero independientemente, yo aquí no estoy diciendo tanto mi posición personal con el tema de pasaportes diplomáticos. Quiero recordarles que la bancada de Encuentro por Guatemala, y aquí está el diputado Paul Brier, que fue ponente de la enmienda, fuimos la bancada de la discordia, porque por nuestros votos que faltaron no se aprobó la enmienda que pretendía otorgar un pasaporte diplomático a los hijos y a la esposa del presidente y vicepresidente de la República. Es decir, en lo personal no compartimos el hecho que personas que no representen o no tengan una, digamos, encomienda oficial puedan acceder a este beneficio, pero sí quería explicar un poquito que el tema sí va más allá. Y para terminar de contestar la pregunta de Carmen, efectivamente se puede prestar abusos, pero creo que más que prestarse abusos sí tiene una función facilitadora, a final de cuentas, de que pueda haber una comunicación efectiva entre los gobiernos de diferentes países. Hay tres aspectos que indudablemente están afectando en esta oportunidad y están generando críticas, por los cuales se generan críticas. Uno es la gran desafección por parte de la ciudadanía respecto al Congreso. Es decir, todo lo que deviene en una prerrogativa más va a ser mal visto. Lo otro tiene que ver con el momento político que estamos viviendo. Es decir, la gente no quiere pensar o quiere negarse a pensar que esto va a ser también fuente de impunidad, cuando se habla de inmunidad diplomática, por ejemplo. Y el tercer punto es los abusos que se han tenido en el otorgamiento de estos pasaportes diplomáticos. 2.600 personas tienen actualmente este tipo de pasaportes. Y Guatemala solo tiene 39 embajadas Imagínate, en el mundo. Y si a eso sumamos todavía 158 diputados, por decir algo, es decir, no nos cuadra el número de 2.600. Se hablaba en una nota incluso de prensa que los hijos de Valdetti, toda la familia completa de Pérez Molina, el exsecretario de Comunicación Francisco Cuevas, solo por citar algunos, inclusive el mismo Rabé, tenían el pasaporte diplomático. ¿Qué podemos decir entonces sobre esto y por qué se cometieron tantísimos abusos? ¿Responsabilidad de quién es? Bueno, sí ha existido mucha discrecionalidad en este tema, y también lo que se busca en este artículo, que precisamente fue un agregado que yo lo puse, es los pasaportes diplomáticos. ¿Usted, diputado Brier, fue el ponente de ese artículo? No, yo fui el ponente de la ley completa. Fui el ponente del artículo 92, donde contemplaba el tema de los pasaportes para los diputados, por supuesto, y en una plática común con el partido de gobierno me decían si podíamos otorgarle el pasaporte diplomático a la esposa de los hijos del presidente y el vicepresidente, a lo cual por supuesto yo accedí. Yo no iba a entrar en una discusión en ese momento con el partido de gobierno, o mucho menos una enemistad. ¿Fue a petición del partido o a petición del presidente? No, a petición del partido, del bloque legislativo, porque fue dentro del Congreso. ¿Diputado Álvarez? Bueno, ¿Usted vio presiones del presidente? Nosotros, y según lo que el propio presidente del Congreso dijo, es que había un requerimiento de parte del Ejecutivo. No especificó que era la bancada, pero al final de cuentas nosotros creemos que fue un requerimiento del presidente de la República. Pero ustedes en Encuentro por Guatemala votaron en contra. En contra, así es. Como te digo, nosotros sí pensamos y favorecemos el tema de la ley, porque está regulando claramente quiénes tienen derecho a un pasaporte diplomático. Y, digamos, está quitando la discrecionalidad de la Dirección General de Migración, que era quien entiendo que esa discrecionalidad viene de lo que comentábamos hace un momento. Esa prerrogativa se tuvo, después hubo un periodo en el cual no se tuvo, que fue donde se dieron estos abusos de otorgarle pasaportes diplomáticos a todo el mundo, y ahora lo que se quería hacer era volverlo a regular. Eso es lo que se está buscando. De hecho, eso es lo que se está buscando. La discusión se centró en el tema del pasaporte para el cónyuge y los hijos del presidente y el vicepresidente, y ahí fue donde realmente se generó pues este rechazo, esta discusión de la cual vivimos dentro del Congreso en las últimas 2 semanas. Señores, tenemos que ir a una pausa comercial, pero al volver vamos a plantearles a ustedes preguntas de las que nuestros televidentes nos hacen llegar vía las redes sociales. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 y le pedimos a nuestra compañera Rocío Lazo que nos cuente qué preguntas plantea nuestra audiencia sobre este tema del código migratorio y el pasaporte diplomático para los 158 diputados al Congreso. Mire usted nomás.
Juan Luis, queremos saber cuáles son todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45 para que todos estos salgan al aire. Esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar. Le preguntamos a usted, ¿por qué un pasaporte diplomático? Únase a nuestro debate. El espectador nos dice, aprobar esto del pasaporte es darle salida a los corruptos. Sin duda ha sido un tema que ha provocado muchísima polémica durante los últimos días. Esperamos su opinión al respecto. Juan Luis, volvemos con ustedes. Gracias, Rocío. Señores, ¿cómo hace el legislativo una vez que aprueba este pasaporte diplomático para todos los congresistas para asegurarse que no habrá abusos de ese pasaporte diplomático? ¿Y a qué tipo de abusos me refiero? Por ejemplo, el no tener que hacer colas en migración o en aduanas en otros países, el tener derecho a un trato preferencial puede hacer que algunas personas crean que pueden llevar $20,000 a Panamá o 40,000 a Colombia, por ejemplo. No, en ese sentido han variado muchísimo y a final de cuentas todo eso se regula a través de tratados internacionales. Ya ninguna persona está exenta, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, de pasar sus valijas en un escáner de algún tipo, ¿verdad? Por los temas de terrorismo, etcétera. Entonces, el que esté creyendo que con un pasaporte diplomático va a poder pasar cosas ilegales a otro país se va a correr un riesgo muy grande. Yo creo que eso sería un gravísimo error. Al final de cuentas, en lo práctico, probablemente pues evitarse una cola en una misión oficial, creo que sí puede significar o representar eso a un diputado. Y esperemos que no se den abusos, pero se están corriendo un gran riesgo. Y dándole seguimiento a lo que preguntaba Carmen y lo que dice nuestra audiencia también, ¿no les preocupa a los diputados que esto se vea como un privilegio más para congresistas en momentos en que hay un reclamo de la ciudadanía porque los representantes y los funcionarios pues simple y sencillamente sean gente que se apega a las mismas condiciones que el resto de la población? No, lo que pasa es que el abuso, teniendo o no teniendo un pasaporte diplomático, cada uno de nosotros, los 158, somos responsables de nuestros actos. Y si nosotros cometemos alguna ilegalidad, pues ya serán los órganos y las instituciones correspondientes que nos tengan que investigar, en este caso el Ministerio Público y CICIG. Entonces, teniendo o no teniendo un pasaporte diplomático, creo que no nos exime de poder hacer lo que nosotros querramos, por decirlo así. Yo solo quisiera hacer una acotación en eso. Creo que es muy importante lo que tú dices y lo que Carmen ha dicho, que cualquier cosa que venga ahorita, digamos, de alguna que fortalezca las funciones de un funcionario público se va a ver mal. Eso es un gran riesgo que nos estamos corriendo. Privilegios, dijo Carmen. Sí, algún riesgo que nos estamos corriendo porque, por supuesto que sí nos preocupa. Te soy honesto, por lo menos a mí lo personal me preocupa que esto se vea mal. Yo tengo un pasaporte oficial hoy por hoy y como te digo, jamás he usado la sala de protocolo para salir, ni mucho menos. Pero entiendo cuál podría ser la utilidad en todo caso de una cuestión así. ¿Y por qué entonces se hace emerger el tema nuevamente? ¿Por qué yo creo que el tema al final de cuentas recobró relevancia con el tema del pasaporte de los hijos y la esposa del presidente y vicepresidente, que fue esta enmienda, si no creo que no hubiera sido un gran tema polémico. Pero por otro lado, también tenemos que buscar un equilibrio entre mejorar la gestión, es decir, la gestión que hacemos los funcionarios y empleados públicos, somos temporales, pues el 15 de enero del 2020 probablemente yo ya no sea diputado y tendré que utilizar pues los documentos de identificación del ciudadano, pero pensando precisamente en la calidad de la gestión, uno dice, a mí por lo menos no es algo que realmente me ofenda, creo que no es un tema de corrupción ni mucho menos, sino creo que bien utilizado puede ser una herramienta adecuada. Si no lo tenemos, pues tampoco me importa. ¿Y por qué entonces negárselo a la esposa y a los hijos del presidente? En el caso nuestro, más que la negativa, digamos, la bancada de Encuentro por Guatemala, que fuimos el voto disidente que evitó que pasara esa enmienda, era más que todo con el tema de los hijos. Entendemos que con las esposas de los, digamos, del presidente o vicepresidente, cuando hacen viajes, puede ser complicado pasar al presidente con los honores de protocolo y a su esposa que la van a pasar, donde pues el resto de gente. Ahora sabemos que los aeropuertos internacionales no es un secreto para nadie, están sufriendo problemas de congestionamiento, etcétera, y cualquiera que ha viajado los ha vivido. Bueno, pero el servicio de protocolo de cualquier país se encargará de agilizar. Pero lo podemos entender que por lo menos tenga la misma calidad el presidente y su esposa, una primera dama, que es un trato, digamos, protocolario que se da siempre especial, tú mismo lo has dicho, un trato especial a las primeras damas, y no poner en una situación difícil legal a las personas que lo están atendiendo. Pero en el caso de los hijos, definitivamente nuestra posición es negativa porque creemos que no tiene ningún sentido y que se presta definitivamente a abuso. Ahora, después de lo que hemos visto esta semana, ¿creen ustedes que tiene futuro todavía la aprobación de estas modificaciones? Y si no lo tiene, diputado, eso quiere decir que nos vamos a quedar tal cual y que la discrecionalidad que se ha mantenido hasta ahora en el otorgamiento de este tipo de pasaportes va a mantenerse. No, fíjense que de hecho este artículo, el 92,
como ya está, ya fue aprobado hace 3 semanas. Lo que se estaba buscando era una moción privilegiada donde se iba a entrar un fondo de revisión donde se incluía el tema de la esposa, del presidente y vicepresidente y de los hijos. O sea, el artículo ya como está actualmente ya fue aprobado. De hecho, fue hace 3 semanas. Ahí ya está incluido el tema de los diputados. Hace 3 semanas no generó lo que hoy en día está generando. Lo que sí generó pues el rechazo fue el tema de los hijos, que fue lo que generó esta semana y la semana pasada el rechazo. Ahora, responsabilidad de la Dirección General de Migración, ¿hasta dónde es que ha habido en este tipo de abusos, en la extensión de los pasaportes diplomáticos? Bueno, yo creo que muchísima responsabilidad de los abusos, y no solo en tema de pasaportes diplomáticos, tema de arraigos, tema muchísima corrupción. Para nadie es un secreto las mafias en autorización de visas, etcétera. Entonces, al final de cuentas, yo creo que parte de la razón por la que estamos aprobando este código, hay bastante consenso para aprobarlo, es generar una autoridad autónoma, separada de lo que es el Ministerio de Gobernación, con mucho más herramientas, y esto fue, creo que el diputado Briera ha hecho un buen trabajo en el sentido que se han recolectado las mejores prácticas a nivel mundial y tratado de digamos, generalizar las normas a nivel internacional de las mejores prácticas. ¿Cuándo estará definitivamente aprobado el Código Migratorio? Nos falta una votación, espero que el martes. Estamos convocados a las 2 de la tarde, es el punto en el que estamos, porque estamos en una sesión permanente y solo se levanta con un receso y se convoca para tal fecha, a tal hora. Estamos a tal vez unos 5 o 10 minutos de la aprobación final del Código de Migración. ¿Prevén todavía una iniciativa o un empuje de parte del Ejecutivo para lograr que la esposa del...? Posiblemente no, ya en muchos medios escritos y televisivos ya salió el vicepresidente y el presidente de hecho diciendo que ellos realmente ya no les interesa o no les interesa ya este tema o que su esposa y sus hijos lo tengan. Entonces yo creo que es un tema que ya no va a cobrar relevancia el día martes que estemos ya en la aprobación final. Gracias. Solo la última pregunta es, para muchas personas esto ha sido un desgaste innecesario para el Congreso de la República. Se ha invertido demasiado tiempo en un tema que para las grandes mayorías no es de interés nacional, considerando la magnitud de todos los problemas y los asuntos pendientes a resolver en el país. ¿Qué responden ustedes a esta crítica? Es decir, se gasta demasiado tiempo en cuestiones prácticamente insulsas. Bueno, yo coincidiría superficialmente, pero la realidad creo que subyace algo mucho más complejo y es algo preocupante. El tema, por ejemplo, ya de la inasistencia de muchos diputados al Congreso de la República. Somos 158 y normalmente las últimas 3 o 4 semanas ha costado que lleguemos más de 110, más de 115. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa incomparecencia? Este es un tema complejo. Juan Luis, yo pensaría que hay, me imagino que los diputados antejuiciados, eso ha ocasionado un problema para muchas bancadas. Por el otro lado, también se acerca el tema del presupuesto y tema de la nueva presidencia del Congreso de la República. Hay divisiones internas en las bancadas grandes y por eso yo creo que el problema de gestión en el Congreso de la República hoy por hoy va mucho más allá del Código de Migración. Yo creo que la dificultad que ha tenido este código en las últimas 3 o 4 semanas no se debe a un tema puramente del código, sino hay un tema de orden político, de que hay una falta de consenso y de buena voluntad para agendar algo. Hablemos de problemas de fondo en el país en términos políticos. Lo que estamos viendo es un desgaste vertiginoso de la figura del presidente de la República y también del vicepresidente de la República. Del vicepresidente por un señalamiento que ha hecho un narcotraficante, hay que ponerlo bien en contexto, es un narcotraficante rumbo a la extradición, es decir, una persona que con mucho resentimiento puede decir muchas cosas y que necesitan probarse esas cosas, pero un señalamiento de una donación de dinero en campaña en contra del vicepresidente y por el otro lado, pues la admisión de parte del hijo y del hermano del presidente que han tenido que presentarse ante el Ministerio Público para declarar en torno a un hecho de corrupción del gobierno pasado. Todo esto sin duda debilita la imagen del gobierno. ¿Cómo ven ustedes ese contexto político nacional? Bueno, sumamente complejo. El tema del vicepresidente se viene ya tratando desde hace unas tal vez 3 o 4 semanas y el tema del presidente pues esta semana se dio este caso. Creo que a muchos nos agarró por sorpresa, muchos que incluso que estamos en el ámbito político no sabíamos lo que estaba sucediendo, no sabíamos que el hijo y el hermano pues habían llegado a hacer una declaración al Ministerio Público o habían sido citados por el Ministerio Público. De hecho no lo sabemos, pero sí complica un poco el panorama para el Ejecutivo.
Y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Luis Pedro. De mi parte, yo creo que tenemos que mandar un mensaje de confianza en las instituciones, Juan Luis, más allá en las personas o los problemas que puedan tener con sus familiares. Yo creo que los gobiernos, y el gobierno de Guatemala no es una excepción, está estructurado en base a instituciones, y yo creo que hemos visto que se han solventado crisis como por ejemplo la caída del gobierno patriota, una transición completamente pacífica donde no hubo absolutamente ni un tiro y todo se resolvió de forma civilizada e institucional. Constitucionalmente. Así es. Yo esperaría que esto no llegue a una crisis de ese nivel, pero en todo caso recordemos que el pueblo de Guatemala y sus instituciones han salido avantes ante crisis inclusive más complejas que esta. Solo una observación en ese punto. Bueno, los guatemaltecos no estamos habituados a que ante el señalamiento un hijo del presidente deba verse obligado a presentarse ante el Ministerio Público o conminado a presentarse ante el Ministerio Público. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con el intendente jurídico de la SAT. Ya venimos.